amantísimo Padre Celestial, de todo corazón recibe la honra, la gloria, el honor, la alabanza, la adoración, la reverencia y toda la pleitesía en el preciosísimo y poderosísimo nombre. Es nombre sobre todo nombre que hay en la faz de la tierra, y es el nombre de mi gran Señor Jesucristo el Mesías, nuestro bendito Salvador. Rabacanda Rabajía, oh Magna Rabajía, aleluya, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y con el poder de tu Espíritu Santo recibe nuestra admiración y adoración, aleluya, gloria a ti, Dios Trino Divino. Comenzaré leyendo esta tremendísima y poderosísima palabra del Todopoderosísimo que está en Ezequiel capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Pregunta el Todopoderosísimo. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Pregunta el Todopoderosísimo. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Versículo 4. Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ojos, o mejor dicho, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad, delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Quiere decir que el Todopoderosísimo le va a dar a aquel o aquella lo que desea, porque lamentablemente no desean la veracidad, sino las falacias. Entonces dice el Todopoderoso: yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Qué terrible, qué tremendísimo. Si quieren escuchar abominaciones, idolatrías, etc., eso recibirán, porque así van conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Y qué creen? Los ídolos de hoy en día, de los llamados o llamadas cristianas, no precisamente son objetos o cosas. Los ídolos, más que eso, son los llamados ministros, pastores, pastoras, que dicen ser del Todopoderoso, pero con sus hechos lamentablemente lo niegan, porque no aman a su prójimo como ellos mismos. Y si no aman a su prójimo como a ellos mismos, mucho menos aman al Todopoderosísimo. Porque ¿cómo van a amar a alguien que no ven, si al que ven o escuchan lo detestan, la detestan? Eso es terrible.
Para que tú puedas decir yo amo verdaderamente a Elohim o a Dios como lo conoces, verdaderamente tienes que amar a aquel o aquella que ves o escuchas. Porque si dices amar al Todopoderosísimo pero aborreces al que ves o escuchas, es mentira que amas al Todopoderosísimo. Mi alma alaba la gloria de Dios, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Eso es lo que nos dice en esta madrugada que estoy grabando el video. Así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¡Qué tremendísimo! Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiesen apartado de andar en pos de mí y hubiesen o hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, o sea, que no se quiere apartar de su iniquidad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, bendito Dios, aleluya, o sea, que vaya a su semidios, por así decirlo, o terriblemente Dios con D minúscula. ¿Quién? Su profeta, su falsa profeta o profetisa, o su llamada pastora, para preguntarle por mí. Yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Tremendo, aleluya. Y pondré mi rostro contra aquel hombre o aquella mujer, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré a tal profeta. ¿Por qué hará eso Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos? Porque quieren escuchar sus propias aberraciones, y extenderé mi mano contra él o ella. Aleluya. Ya que hoy en día también hay mucha llamada pastora o sierva de Dios, etc. Y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. O sea, lo destruiré en medio de mis escogidos. Y llevarán ambos el castigo, tanto el falso o la falsa, predicador, predicadora, pastor, pastora, etc., como aquel idólatra de su profeta, pastor, pastora, líder, lo que sea. Qué terrible, porque así es como está hoy en día mucho pueblo que ha sido escogido por Dios, idolatrando a sus líderes, pastores, pastoras, ministros, evangelistas, profetisas, etcétera, etcétera. Así que terriblemente el pueblo escogido de Dios se ha vuelto en idólatra, porque prefieren escuchar la voz de sus llamados o llamadas pastoras que la voz del Todopoderosísimo, solo porque lo dice su pastor o pastora de gran reputación. Solo por eso prefieren oír la voz de él o de ella que la voz del Todopoderosísimo. Eso es aberrante y hasta escalofriante, que el Todopoderosísimo siga tratando con los llamados o llamadas cristianas que según escuchan la voz de Dios, pero si su líder
les dice, no escuchen a tal hombre, desechen lo que les digan de este ministerio, no escuchen a fulano, a sutana, son unos mentirosos, desechen esas grabaciones, esas palabras, solo porque sus líderes o pastores, pastoras no se las dan a ellos, prácticamente los restringen y los encarcelan en su ministerio, dándoles a entender, si no lo escuchan de este ministerio, por no decir de mi ministerio, entonces lo que escuchen por otros lados es abominación, es maldición, es repulsión y casi lo que termina en Sión. O sea, sus líderes, sus pastores, pastoras, desechan la voz de Dios que pueda provenir de otro ministerio o de cualquier otro lado, porque hasta el Todopoderoso puede hacer hablar a un animal con tal de revelar sus ordenanzas, sus palabras, etc. Y eso es terrible, porque aquellos que dicen ser hijos o hijas de Dios se enfrascan con sus líderes, con los que los pastorean o con aquellas que las pastorean. Ahí se enfrascan, y como ellos les dijeron que no escuchen a alguien más que venga de afuera, ya dan a entender que son unos malditos, unos brujos, hechiceros que vienen de parte de Satanás, como me lo han dicho a mí. Por eso es que les estoy dando este mensaje tremendísimo y poderosísimo, porque yo en el video pasado hice un video en el cual una llamada pastora, Sandra Abigail, dijo que los ángeles caídos, o que los ángeles o vigilantes, como les denominan en el libro de Génesis según, que más bien eso aparece en el libro apócrifo de Enoc, les llaman los vigilantes, que según los vigilantes se contaminaron con las mujeres hermosas, que los vigilantes o ángeles que se contaminaron con ellas, tuvieron sexo con ellas y dieron a luz a gigantes. Imagínense nada más, eso es una abominación. ¿Cómo un ser espiritual va a engendrar o procrear con un ser carnal? Eso es algo absurdo. Entonces, por tal motivo yo refuté esa enseñanza o esa herejía, porque eso es lo que es. Terriblemente así es. Pero como yo no soy de aquel ministerio, como según yo soy un infiltrado, un extremista, un contrastante, etcétera, etcétera, entonces aquella mujer que dice ser pastora de todas esas personas que la escuchan, la siguen, la aman y prácticamente la adoran, escuchan lo que ella les dice. Si ella les dice, eliminen los mensajes de esas personas o de mí o del ministerio que Dios me ha dado, los eliminan. No escuchen, no escuchan. Hagan, hacen, no hagan, no hacen. Casi los manipula como marionetas. Pero qué abominación. Y las pobres almas, pobres personas de ese ministerio, que se dejan manipular, dirigir por su líder. Por lo tanto, desechan la voz de Dios que proviene de mí, desechan los mensajes y las palabras del Todopoderosísimo a través de este desecho del mundo. Por eso lo reitero, yo soy el desecho del mundo, pero terriblemente soy más desechado por
las llamadas cristianas que por los mismos mundanos. Eso es verdaderamente terrible y abismal. La verdad es abominable. Y por eso el Todopoderosísimo nos ha entregado estas palabras, porque yo le dije al Todopoderosísimo que me diera palabras sobre aquella gente que me ha atacado, sobre aquella gente hipócrita, religiosa, etc. Y estas palabras me dio. Imagínense nada más. Vuelvo y repito, dice en Ezequiel 14:9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos, tanto el que consulta a su ídolo o a su ídola, como al idolatrado o a la idolatrada por las almas. Qué terrible ser idolatrado o idolatrada. ¿Por qué? Porque desvían la mirada, el enfoque divino. Eso es abominación. Esos son idólatras. Y hoy en día hay mucho pueblo idólatra. Qué terrible. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí. Pero qué tremendo. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta o de la falsa profetisa o pastora, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí. Por eso, para que ya no se desvíen del Todopoderosísimo, ni se contamine más en todas sus rebeliones, porque eso es rebelde, porque se enfrascan y se ensoberbecen en sus conocimientos y falacias, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y precisamente el Todopoderosísimo también me dio palabras sobre esos o sobre esas ensoberbecidas. Pero qué terrible, aleluya. Y esta fue la palabra que también me dio el Todopoderosísimo. Y está en el libro de Ezequiel, en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 50. Nada más escuchen la reconfirmación de lo que el Todopoderosísimo nos está diciendo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Lo repito. Y se llenaron de soberbia. Eso es abominable. ¿Por qué se llenaron de soberbia? Porque, les repito, porque se aferran a sus enseñanzas, conceptos, doctrinas, etcétera, etcétera. Y de ahí viene la maldita soberbia. Y justamente el Todopoderosísimo me ha dado estas palabras, porque yo le pedí palabras. Le dije al Todopoderosísimo que me diera palabras sobre los o las religiosas hipócritas, sobre toda esa gente que se ha levantado en mi contra. Y estas palabras me dio. Así que analiza, medita en la palabra de Dios y no estés escuchando a hombres o a mujeres que te digan: haz esto, haz aquello, di esto, no digas esto. Como si tú fueras una marioneta, como si no tuvieras tu propio criterio o tu propio análisis conforme a las Escrituras, y te tienen que estar diciendo qué tienes y qué no tienes que hacer, decir, pensar, etcétera, etcétera. Eso es abominable. El pueblo verdadero del Todopoderosísimo debe de ser analítico, debe de ser abierto a la voz de Dios. No solo vas a escuchar la voz de Dios en el ministerio en el que te encuentres, también vas a escuchar la voz de Dios en otros ministerios
en donde en verdad estén honrando, adorando y sirviendo al Todopoderosísimo. Yo no te voy a decir que te enfrasques en mi ministerio, porque ni siquiera es mi ministerio, es el ministerio del Todopoderosísimo. Yo no te voy a decir que solo te aferres a lo que yo te diga, que si te dicen algo que venga de otro lado, lo deseches, lo ataques, lo refutes o simplemente lo bloquees. Yo no te voy a decir eso porque puede que sea la misma voz del Todopoderosísimo a la que yo me esté oponiendo, así como lo está haciendo aquella mujer al haber dicho una sarta de abominaciones en contra de este desecho del mundo, pero yo la perdono y perdono a todas esas mujeres que me han bloqueado, desechado y atacado de ese ministerio denominado Pan de Vida, que según representa la iglesia de Filadelfia. Yo quiero todo lo contrario, la edificación, restauración, consolación, etcétera, etcétera, del ministerio del Todopoderosísimo. Pero gloria a Dios por ese menosprecio, desprecio, etcétera. Aleluya, gocémonos en medio de las tribulaciones. Lo volveré a repetir. Dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice el Todopoderosísimo. Y cuando lo vi, las quité. Tremendísimo. Y ayúdame a compartir este video para que se sepa la verdad y deje de haber tanta gente idólatra de sus pastores, pastoras, líderes, etcétera, etcétera, porque eso enciende la ira divina. La verdadera iglesia del Todopoderosísimo siempre va a estar presta a la voz de Dios, siempre y cuando sea conforme a las Escrituras. Así que hay de aquel o de aquella que esté desechando a los ungidos del Todopoderosísimo, como a mí. ¿Por qué? Porque el Todopoderosísimo no se quedará quieto. Así que con ese versículo finalizo. Y si por decir la verdad alguien se sintió atacada, etc., de cualquier modo, como un siervo humilde e inútil del Todopoderosísimo, le pido a aquella persona que me perdone. Pero mi intención solo es contender por la verdad del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Defender la verdad. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tus revelaciones, visiones, milagros, señales, prodigios, dones, etc. Gracias, Dios Trino y Divino. ¡Aleluya! Así que vivamos con temor y temblor delante del Todopoderosísimo, porque Él lo sabe todo. ¡Aleluya! Y de Él no podemos escapar. Debemos de actuar lo más sabia y santamente posible. Aleluya. Gloria a Dios.